Hola chicos, bien, vamos a resolver el primer ejercicio en donde nosotros necesitamos aproximar, subestimar o estimar por defecto el área de la región bajo la curva de una función. Entonces, si vamos a subestimar o estimar por defecto, significa que vamos a utilizar rectángulos inscritos, ¿sale? Como podemos observar en esta gráfica, nosotros tenemos a los rectángulos inscritos, es decir, dentro de la región que nosotros queremos aproximar. Bien, ¿qué otros datos podemos identificar en este problema? ¿O que nos tiene que dar el problema? Pues sería la función. La función es y igual a x más 1. Y esta función en este caso es una línea. Pero aquí, en este problema, bien, la función y igual a x más 1 también se puede escribir como f de x igual a x más 1, ¿sale? Entonces recuerden que y f de x significan lo mismo. Y esto es una línea recta. Ok, ¿qué otros datos nos va a proporcionar el problema? El límite inferior, que es 0, y el límite superior, que es 2. Bien, y nosotros tenemos que establecer las divisiones. Estas divisiones las podemos establecer antes de empezar con las consideraciones para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, en donde comienza la gráfica, es decir, en donde tenemos al límite inferior, vamos a tener x sub 0. En la siguiente división, x sub 1. En la siguiente división, x sub 2. En la siguiente división, x sub 3. Y en este caso, bien, la última sería x sub 4. Bien, con esto identificamos en automático que el límite inferior, como lo comenté, es 0 y el límite superior es 2. ¿Ok? Bien. Bajo el esquema de las consideraciones, el proceso indica que primero debemos de identificar la función. Entonces nuestra función es y igual a x más 1, la cual también se puede escribir como f de x igual a x más 1, a la que yo voy a denominar función original. Y esta función original me va a servir para calcular las alturas de cada uno de los rectángulos. Bien, ok, entonces las alturas tienen que estar en función de esta ecuación, pero también se tienen que evaluar en función de cada una de estas x. Por lo tanto, yo tendría f de x sub 0, bien, y esta f de x sub 0 sería la altura del primer rectángulo. Después tendría f de x sub 1 y sería la altura del segundo rectángulo. Bien, ¿y cómo yo determino hasta dónde voy a llegar? Es decir, hasta qué altura voy a calcular. Pues aquí lo puedo revisar. Nosotros aquí tenemos al primer rectángulo. Entonces, la altura de este primer rectángulo va a estar en función de x sub 0. La altura del segundo rectángulo que tenemos aquí va a estar en función de x sub 1. ¿Ok? La altura del tercer rectángulo va a estar en función de x sub 2. Bien, y la altura del tercer rectángulo, perdón, del cuarto rectángulo va a estar en función de x sub 3. ¿Sale? Bien, así es como yo voy a calcularlo. ¿Ok? Bien, después de que yo identifique las alturas, para que yo pueda calcular el área total, pues tengo que establecer la fórmula. Entonces la fórmula va a estar dada por el área que depende de los rectángulos inscritos. Y esta va a ser igual a, bien, recuerden que cuando nosotros tenemos rectángulos inscritos o cuando vamos a subestimar,
nosotros vamos a comenzar con la función evaluada en x sub 0. Entonces, f de x sub 0 que multiplica a delta x. Ese sería el primer término. Comenzamos con x sub 0. Más f de x sub 1 multiplicado por delta x. Bien, segundo término. Más f de x sub 2 multiplicado por delta x. Bien, y por último, voy a colocarlo aquí, más f de x sub 3 multiplicado por delta x. ¿Por qué evalúo hasta f de x sub 3 y no hasta f de x sub 4? Porque yo estoy subestimando. Entonces recuerden, cuando subestimamos o aproximamos el área de rectángulos inscritos, comienzo con f de x sub 0, bien, y termino con f de x anterior a la última. En este caso, si la última división es x4, entonces voy a llegar hasta la anterior, que es 3, ¿sale? Y así quedaría nuestra ecuación. Recordando que estas son las alturas. Esta es la altura del primer rectángulo. Esta es la altura del segundo rectángulo. Esta es la altura del tercer rectángulo. Y esta es la altura del cuarto rectángulo. Y estas alturas yo las voy a calcular aquí, ¿sale? Entonces, ahora sí sé hasta dónde voy a llegar. F de x sub 2 y f de x sub 3, ¿sale? Así es como yo voy a calcular estas alturas, ¿ok? Bien, ahora yo lo que tengo que hacer es, ya que estoy proponiendo la evaluación, pues voy a arrastrar esta función, bien, que va a estar evaluada en cada uno de estos valores. Entonces tendría yo x sub 0 más 1. Bien, dense cuenta, x sub 0 reemplaza a x. Y lo mismo aquí, x sub 0 reemplaza a x. Y ahora abajo, x sub 1 va a reemplazar a estas x. Entonces tendríamos x sub 1 más 1. Y aquí x sub 2 va a reemplazar a estas x. X sub 2 más 1 y x sub 3 más 1. El 1 es una constante, entonces se va arrastrando, ¿sale? Bien, hasta aquí nosotros ya evaluamos en cada uno de estos términos. Bien, ahora nosotros tenemos que encontrar el valor de cada término para poder encontrar el valor de cada una de las alturas. Bien, entonces, para encontrar el valor de cada uno de estos términos, primero debo de encontrar el valor de delta x, que lo voy a poner acá. Entonces, delta x va a ser igual al límite superior menos límite inferior entre n. Sabemos que el límite superior es 2. Aquí está. Este es el valor. Bien, entonces 2 menos el límite inferior es 0. Y n va a estar dado por el número de subintervalos. Entonces, de x sub 0 a x sub 1, yo tengo un intervalo. De x sub 1 a x sub 2 tengo dos intervalos. De x sub 2 a x sub 3, 3 subintervalos. Y de x sub 3, perdón, a x sub 4 tengo 4 subintervalos. En este caso, coincide el número de rectángulos con el número de subintervalos. Bien, en este caso, bien. Entonces tendríamos aquí 4. Esto es igual a 2 cuartos y esto es igual a 1 medio y esto es igual a 0.5. ¿Qué significa esto? Bien, que este 0.5 es la longitud de cada subintervalo. Es decir, de x sub 0 a x sub 1 tengo 0.5. De x sub 1 a x sub 2 tengo 0.5.
De x sub 2 a x sub 3 tengo 0.5 y de x sub 3 a x sub 4 tengo 0.5. Por lo tanto, bien, el valor de x sub 1 sería 0.5. Lo voy a escribir aquí abajito. Bien, perdón. Esto es igual a 0. El valor de x sub 0, bien, es 0 más 1. Y esto es igual a 0 más 1, 1. Bien, el valor de x sub 1, aquí tenemos x sub 1. Bien, entonces la distancia entre 0 y x sub 1 es 0.5. Entonces 0.5 más 1 es igual a 1.5. Bien, ahora, ¿cuál es el valor de x sub 2? Ah, bueno, tenemos de x sub 0 a x sub 1 tenemos 0.5. Y de x sub 1 a x sub 2 tenemos 0.5. Por lo tanto, de 0 a x sub 2 tenemos 1. Y el valor de x sub 2 es 1 más 1, 2. Bien, vamos con x sub 3, que está aquí. Bien, ya sabemos que hasta acá tenemos 1. Y este ancho, pues es 0.5. Entonces, 1 más 0.5, aquí sería 1.5. X sub 3, aquí sería 1.5. Más 1 es igual a 2.5. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Que el primer rectángulo, es decir, este rectángulo, tiene una altura de 1. El segundo rectángulo, que es este, tiene una altura de 1.5. Bien, el tercer rectángulo, que es este, tiene una altura de 2. Y el último rectángulo tiene una altura de 2.5. ¿Sale? Bien, ahora vámonos a irnos con la fórmula. En el paso número 2, bien, vamos a trabajar directamente con la fórmula. Bien, entonces nosotros tendríamos la fórmula, como lo comenté, está en función de los rectángulos, bien, inscritos. Y esto va a ser igual a f de x sub 0 por delta x. Bien, y en este caso yo voy a trabajar de manera vertical, ejemplificando que se puede trabajar tanto de manera horizontal como de manera vertical. Bien, esa es una forma que a mí me agrada trabajar porque me facilita visualizar de mejor forma el problema. Entonces, f de x sub 1 por delta x, yo ya sé que todo esto se va a sumar, f de x sub 2 por delta x y f de x sub 3 por delta x. Bien, pero observen que ya estos valores yo los tengo. Entonces tendría yo 1, bien, ¿cuánto vale f de x sub 1? 1.5. ¿Cuánto vale f de x sub 2? 2. ¿Y cuánto vale f de x sub 3? Bien, 2.5. ¿Cuánto vale delta x? Pues 0.5. Bien, todos estos valores son delta x. ¿Qué es delta x? La base de cada rectángulo. Entonces, esta base tiene un valor de 0.5, esta base de 0.5, esta base de 0.5 y esta base de 0.5. ¿Sale? Entonces, 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. ¿Ok? Bien, vamos a hacer las operaciones. Tendríamos 1 por 0.5 sería 0.5. ¿Sale? Después tendríamos 1.5 por 0.5 y sería 0.75. Después 2 por 0.5, bien, sería 1. Y 2.5 por 0.5 sería 1.25. ¿Sale? Bien. Ahora, observen esto. Estas son las alturas.
y estas son las bases. Por lo tanto, estas son las áreas. Entonces, ¿cuál es el área del primer rectángulo? Bien, punto 5, ¿sale? Área, bien, del primer, así lo voy a poner, rectángulo. Bien, esta sería el área del segundo rectángulo, es decir, de este. Esta área es punto 75. Esta sería el área del tercer rectángulo, ¿sale? Es decir, de esta, una. Y esta es el área del cuarto rectángulo. Este es el área de este rectángulo. Bien. Y obviamente nosotros vamos a tener un área total. Bien, entonces 1.5 más 1 más 0.75 más 0.5 va a ser igual a 3.5 unidades cuadradas. Bien, y este es el resultado, bien, del área aproximada. Bien, este es el resultado del área subestimada. Entonces 3.5 es el valor de todo esto. Bien, lo voy a poner así. Bien, 3.5 es el valor de todo esto. Bien, y es una aproximación al área que está por debajo de esta línea. Bien, hasta aquí llego con la explicación. Espero que les pueda servir este video y les voy a subir más adelante el video en donde vamos a sobreestimar. Saludos.